Hemos definido la formación espiritual como un proceso de ser hecho conforme a la imagen de Cristo para el bien de los demás. Y hemos estado viendo que hay 4 componentes en esta definición que queremos analizar un poco. Empezamos analizando que es un proceso. La formación espiritual no se trata de simplemente un evento en la vida, de llegar a un punto y creer que ya hemos alcanzado todo lo que necesitamos ser como cristiano en cuanto a nuestra espiritualidad o en cuanto a nuestra relación con Dios. Es un proceso que dura toda la vida, o a través del cual Dios va cambiándonos y transformándonos en la imagen de Cristo para que seamos las personas que Él quiere que seamos y para que hagamos todas las cosas que Él quiere que hagamos. Vimos el segundo componente, que es ser hecho conforme. Y ahí nosotros notamos que es una construcción gramatical pasiva. No es algo que nosotros hacemos a nosotros mismos. Es algo que otro, afuera de nosotros, hace a nosotros. Y en este caso es Dios. La única fuente de formación espiritual en el sentido positivo que hemos estado analizando es Dios mismo. Él es quien nos toma en sus manos y nos moldea conforme a la imagen de Cristo. Cada día debemos de reflejar más y más esa imagen. Y luego vimos que precisamente ese tercer punto, ese tercer componente es ser hecho conforme a algo, a algún objeto, una meta, un modelo, un patrón. Y en el caso de la formación espiritual, el patrón nuestro es Jesucristo. Debemos de ser hechos conformes a la imagen de Cristo, no en unas cuantas cosas, no en unos cuantos aspectos o áreas de nuestra vida, sino en toda nuestra existencia. Debemos de conocer a Jesús profundamente, acercarnos a Él, andar con Él en todo momento de la vida, practicar su presencia y dejar que su vida, su existencia, su imagen penetre y sature nuestro ser hasta tomar control total de nosotros. Aquí terminamos de hablar en la última sesión acerca de la imagen de Cristo. Y queremos seguir aquí notando que el proceso de ser hechos conformes a la imagen de Cristo se realiza precisamente en aquellos puntos de nuestra desemejanza a la imagen de Cristo. Yo creo que no tenemos que decirnos los unos a los otros que no somos perfectos. Ustedes saben, porque han conocido a muchas personas quizás, que yo no soy perfecto. Yo lucho en mi vida espiritual, lucho en mi existencia, lucho por ser el hombre que Dios quiere que yo sea y por hacer las cosas que Dios quiere que yo haga. Tengo muchos puntos y me da dolor todavía confesarlo y reconocerlo, muchos puntos de desemejanza en cuanto a quién soy yo por dentro y la imagen de Jesucristo. Me siento muchas veces como el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, donde él, después de conocer a Jesús por muchos años, dijo esas palabras. En el versículo 15 del Romanos capítulo 7, él dice, porque lo que hago, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. O sea, él también luchaba, él también después de mucho tiempo conociendo a Jesús, trabajando en la obra misionera, siendo un gran apóstol, un testigo a favor de Jesús en el mundo oscuro, también él reconoce su lucha y reconoce que todavía no ha alcanzado los niveles más altos de la formación espiritual. Hay cosas en él que todavía son desemejantes y necesitan ser cambiadas para realmente alcanzar la imagen de Cristo. Todos nosotros tenemos esto en nuestra vida. Todos nosotros tenemos cosas ahí en nosotros, parte de nuestra naturaleza vieja, que vamos guardando por una u otra razón. Y es precisamente en estos puntos donde Dios nos encuentra. Nos encuentra porque es ahí donde estamos más separados de Él. Y allí Dios está presente en gracia, ofreciéndonos el perdón, la limpieza, la liberación y la sanidad que necesitamos para empezar el proceso de ser transformados en la imagen de Jesucristo, en sentido pleno. Esto quiere decir, si lo pensamos bien, si meditamos un poquito, que
la primera dinámica de la formación espiritual será o es la confrontación. Por medio de algún canal, puede ser la escritura, puede ser la adoración, puede ser la predicación, un hermano, una hermana, puede ser una persona del mundo, pero por medio de algún canal, el Espíritu Santo tanteará un área en nuestras vidas en la cual no estamos hechos conformes a la imagen de Cristo. Ese tanteo será un desafío y un llamado a nosotros en nuestra separación a entrar en la plenitud de Cristo. Pero tenemos que entender que será un llamado costoso. Será costoso porque esa separación es nosotros. O quizás, mejor dicho, nosotros somos nuestra separación. Aquello que está en nosotros, que no ha sido hecho conforme a la imagen de Cristo, no es simplemente una cosa que está en nosotros. Es una parte esencial de quienes somos. Por eso el Espíritu de Dios nos tantea y cuando encuentra una gran separación o una pequeña separación en nuestra vida, una área de desemejanza donde todavía no hemos sido conformados a la imagen de Cristo, nos desafía en esa área y nos llama, nos confronta con nuestra necesidad de ser cambiados y transformados más en la imagen de Cristo. La segunda dinámica en la formación espiritual, por supuesto, es la consagración. Después de nosotros reconocer que existen estas áreas en nuestra vida, y después de nosotros también identificarlas específicamente, es en X área donde estoy más separado de Dios, entonces tenemos que decir sí a Dios en cada una de esas áreas. Tenemos que permitir que Dios haga lo que Él quiere con nosotros, allí mismo, donde estamos más separados, más desemejantes a su Hijo Jesús. O sea, tiene que haber una consagración, una entrega de nosotros mismos a Dios en cada punto de nuestra desemejanza. Y cuando esa entrega existe, el proceso de ser hecho a la imagen de Cristo empieza en nosotros, empieza en esas áreas de nuestra vida. El cuarto componente de nuestra definición es que la formación espiritual no es una cosa egoísta. Dios está trabajando en nosotros para el bien nuestro, por supuesto, pero para que nosotros seamos siervos para el bien de los demás, siervos en su reino, sirviéndole a Él para glorificarlo, y siervos para bendecir a los que nos rodean. Todo el trabajo de Dios en nosotros tiene este objetivo, de hacernos lo que Dios quiere que seamos primeramente, por supuesto, en relación con Él, y luego en relación con todos los demás. En el libro de Marcos y también los otros evangelios encontramos los grandes mandamientos mencionados por Jesucristo. En Marcos capítulo 12, los versículos 30 y 31, leemos aquí lo que dice Jesús. Palabras muy conocidas por todos nosotros, porque Él dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Toda nuestra existencia tiene que ver con estos dos mandamientos. Nosotros pertenecemos a Dios y estamos aquí como siervos de Dios para servirlo con todas nuestras fuerzas. Y también estamos aquí para reflejar su imagen, para realizar su trabajo para el bien de los demás. Eso es precisamente lo que nosotros vemos en la imagen de Cristo. Si nosotros nos sentamos a examinar, y no tiene que ser con mucho cuidado, si examinamos simplemente someramente los evangelios y la vida de Jesús, vemos que su imagen, la imagen que Él presentó al público, al mundo, es la imagen de una persona, de uno que se dio a sí mismo completa y absolutamente a los demás.
Es por esta vía que el Espíritu de Dios nos mueve a nosotros hacia la plenitud. Ahora, a donde quiera que se encuentre algo en nuestra vida que no está hecho conforme a la imagen de Cristo, allí hay un lugar donde nosotros somos básicamente incapaces de ser todo lo que Dios quiere que seamos con relación a los demás. Piensen en eso. Eso es lo que causa muchos problemas en nuestra vida, en nuestras relaciones. Cuando hay problemas en el hogar, en el matrimonio, es porque en alguna área o en algunas áreas de nuestra vida nosotros estamos reflejando desemejanza a la imagen de Cristo. Y esas son las áreas que están causando conflicto en nuestra vida o en nuestra relación con nuestro cónyuge o con nuestros amigos o con nuestros hermanos en la iglesia. Donde nosotros estamos reflejando fielmente la imagen de Cristo en nuestra vida, allí no hay conflictos, allí no hay roces, allí no hay problemas en nuestras relaciones con los demás. Es solamente en las áreas de desemejanza. En esas áreas hay lugar donde nuestra vida con los demás está estorbada, limitada y restringida en cuanto a su efectividad y plenitud. Hay un lugar en nuestra vida que tenderá a ser perturbante y hasta destructivo a los demás, porque es una área donde nosotros estamos señoreando, donde nosotros estamos manteniendo el control y no entregando el señorío o el control o la soberanía a Cristo. Cuando hacemos eso, ¿quién es que está sentado sobre el trono de esa área de nuestra vida? Somos nosotros mismos. Y por supuesto, si nosotros mismos nos hemos enaltecido por encima de todas las otras cosas, no podemos realmente trabajar o servir para el bien de los demás, porque estamos pensando primeramente ¿en qué? En el bien nuestro. Así que la formación espiritual tiene que ver con nuestra relación con Dios y tiene que ver también con nuestra relación con los demás. Es para el bien, el beneficio, para buscar el bienestar de los demás, de todos los que nos rodean. Porque Dios quiere que seamos su presencia física en este mundo y que ministremos a todos nuestros seres humanos, a todos los seres humanos como Cristo hizo cuando Él estaba aquí presente en el mundo. Ahora, si usted quiere evaluar su crecimiento espiritual, examine simplemente la naturaleza y calidad de sus relaciones con los demás. Pregúntese, ¿es usted ahora mismo más amante, más compasivo, más paciente, más comprensivo, más generoso, más perdonador que el año pasado? Si usted no puede responder esta clase de pregunta en lo afirmativo, y especialmente si otros que le conocen no pueden responder estas preguntas en lo afirmativo respecto a usted, y usted entonces necesita examinar con mucho más cuidado la naturaleza de su vida y su crecimiento espiritual. Y yo también. Si yo no puedo responder así, y confieso, a veces no puedo. A veces estoy luchando igual que notamos antes, como Pablo y como todos ustedes. Pero lo que tenemos que hacer es constantemente, cada día, cada momento, centrar nuestra existencia, centrar nuestras vidas en Dios y entregar de nuevo, rendirnos a Él, postrarnos en su presencia y decir, Dios, yo no puedo hacerlo solo. Yo necesito de ti, necesito que tú, aunque a veces yo pienso diferente, yo sé que tú tomes control de mi vida y seas quien me formes en la imagen que necesito llevar. Una imagen, como hemos venido notando, directamente asociada con Dios en todas las cosas, porque fuimos creados, y no podemos repetir esto con demasiada frecuencia. Fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Y el paralelo en el Nuevo Testamento es que nosotros ahora, Dios quiere aún
después de haber caído en el pecado y la rebeldía, Él quiere restaurarnos a una relación con Él y Él quiere hacernos conformes a su propio Hijo. Él quiere que recuperemos esa imagen en su plenitud. Así que nuestra espiritualidad se practica en la presencia de Dios y también en medio de nuestras relaciones con los demás, no separada de ellos. Ahora vamos a mirar o hablar por algunos minutos acerca de las avenidas del crecimiento espiritual o de la formación espiritual. Hemos venido notando muchas cosas, tomando mucho tiempo en esta lección fundamental para todo el resto del curso, notando que Dios quiere que nosotros crezcamos espiritualmente. Dios está trabajando en nosotros para formarnos en sentido espiritual y realmente toda la humanidad de una u otra manera está siendo formada espiritualmente o hacia la mente de Cristo, o mejor dicho, la imagen de Cristo, o hacia alguna otra imagen que no es la de Cristo, sino que está en oposición a la de Cristo. Pero Él, como vamos a notar aquí ahora, nos ha proporcionado ciertas avenidas como medios de crecimiento y transformación. Nuevamente queremos notar que estas avenidas, estas disciplinas espirituales que vamos a ir analizando, no son reglas, no son leyes, no son fórmulas mágicas, que si nosotros las practicamos mágicamente, automáticamente vamos a ser transformados en la imagen de Cristo y todo va a estar bien. No, son avenidas de conocimiento que nos llaman a las profundidades de la vida espiritual. Busquen conmigo en Gálatas capítulo 6, versículo 8, porque aquí encontramos una ilustración, una imagen que nos pone el apóstol Pablo. Él dice ahí, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Este ejemplo es interesante. El ejemplo de un agricultor. Un agricultor es impotente para hacer crecer a una semilla. Claro que él puede hacer ciertas cosas. Él puede proveer las condiciones apropiadas para el crecimiento de la semilla, pero él no puede hacer que la semilla crezca. Él puede cultivar la tierra, puede sembrar la semilla, puede echarle agua, pero después de eso las fuerzas naturales, o mejor dicho, Dios hace crecer a la semilla. Así es con las disciplinas espirituales. Son una manera de sembrar al Espíritu. Las disciplinas son una parte del plan de Dios para ponernos a nosotros en la tierra, para sembrarnos, para ponernos donde Él puede obrar en nosotros y transformarnos en la imagen de Cristo. Por sí solas, las disciplinas espirituales no pueden hacer nada. Solamente nos llevan al lugar donde algo puede ser hecho, no por nosotros, sino por Dios. Encontramos en la Biblia ejemplos de esto. Por ejemplo, conocemos la historia de Zaqueo que se encuentra en Lucas capítulo 19, versículos del 1 al 10. ¿Qué pasó en esa historia? Zaqueo era un hombre no muy bien visto por la sociedad porque era un publicano. Era un hombre de baja estatura y había escuchado que Jesús iba a hacer una visita a su pueblo, a la ciudad de Jericó. Y por alguna razón quiso ver a Jesús. Había escuchado de Jesús y quiso verlo. Quiso estar en su presencia, por lo menos de lejos. Pero su estatura baja no le permitía, con la mucha gente que también quería ver a Jesús, acercarse a Él. Entonces corrió adelante en el camino que sabía que Jesús iba a tomar y se subió a un árbol. Y cuando Jesús iba pasando por ahí, encontró a Zaqueo
en su camino. Encontramos otro ejemplo también. El ejemplo del ciego Bartimeo en Marcos capítulo 10. Y aquí sí vamos a leer. En Marcos 10, versículos del 46 al 52, encontramos el relato. Entonces vinieron a Jericó. Y al salir de Jericó, él y sus discípulos, o sea, Jesús y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. ¿Qué podemos sacar de aquí? En realidad parecen ser dos historias no muy relacionadas la una con la otra. Zaqueo y Bartimeo, claro, dos hombres necesitados, pero lo que sacamos de aquí es lo que ellos hicieron. En ambos casos, en ambas historias, ellos, claro, no se sanaron a sí mismos. Uno estaba enfermo espiritualmente y Jesús le sanó. El otro estaba enfermo físicamente de la ceguera y Jesús le sanó. Lo que hicieron los hombres era simplemente ponerse en el camino de Jesús, oh Dios. Entonces yo quiero que ustedes también piensen de las disciplinas espirituales como maneras en que podamos nosotros colocarnos en el camino de la gracia de Dios y buscarlo tal como hicieron Zaqueo y Bartimeo. Nosotros sí participamos en el proceso de la formación espiritual, participamos libre y activamente con la gracia de Dios en este proceso. Pero es como participar o la participación entre un velero y el viento. ¿Qué es lo que mueve al velero? El velero no se mueve solo. No tiene motor, no tiene manera de moverse o impulsarse en el agua. El velero depende totalmente del viento. Pero hay algo que el velero o los ocupantes del velero, algo que ellos pueden hacer para recibir el viento. Pueden izar vela, pueden poner la vela de tal forma que reciba mayor cantidad de viento, ¿verdad? Y así participan libre y activamente los ocupantes del velero con el viento, pero es todavía el viento lo que mueve al velero. Encontramos también ejemplos de esto en la Biblia. Por ejemplo, en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21, un pasaje que habla acerca de la inspiración de las Escrituras, lo que Dios o el Espíritu Santo estaba haciendo con los santos hombres de Dios y cómo los inspiró. Después del versículo 20 que nos dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, encontramos estas palabras: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y quizás no nos damos cuenta que la palabra aquí que se traduce inspirados no es la misma palabra que se encuentra en 2 de Timoteo. Es la palabra feromenoi, lo que se encuentra aquí, feromenoi. Y significa que esos hombres fueron impulsados por el Espíritu Santo, o se dejaron llevar por el Espíritu Santo. Encontramos esta misma palabra en Hechos capítulo 27. También el uso aquí es bastante interesante, porque se trata de un viaje de Pablo.
Cuando están viajando a Roma, encuentran una tempestad en el mar, la cual es tan fuerte que está amenazando romper el barco. Entonces, en el capítulo 27 de Hechos, versículo 15, dice, y siendo arrebatada la nave, y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. La misma palabra, el mismo proceso, lo que estamos diciendo aquí, la misma participación. Los hombres de Dios participaron en recibir las escrituras. El viento, o mejor dicho, el barco de Pablo participó con el viento, pero ¿cómo? Entregándose al viento. Entonces, con nosotros en la formación espiritual todo es gracia, pero todo depende de nuestra disposición de cooperar libremente con la gracia. Las disciplinas espirituales son canales de la gracia transformadora de Dios, y al entrar en ellas y buscar la comunión con el Padre, su gracia fluye sobre nosotros y somos transformados. Recuerde que la meta de todo este proceso es la piedad.